en donde vamos a continuar nosotros todavía con textos literarios. ¿Cuáles son los textos literarios? Son aquellos textos que incorporan, ¿cierto?, la literatura como un arte en donde se da a conocer emociones, sentimientos, se narran acontecimientos, etcétera, y también se presentan obras a través de diálogos. Nosotros ya vimos el género lírico con todas sus particularidades, vimos el género lírico que lo terminamos, ¿cierto?, al término del primer semestre, y hoy día, en esta senda de los textos literarios, vamos a ver el último género literario, que es precisamente el género dramático, ¿ya? Entonces, de eso vamos a hablar hoy día, vamos a trabajar este género literario en donde vamos a estudiarlo en 2 sesiones aproximadamente. Y ya después, ahí sí, y ya después nosotros vamos a trabajar, ¿cierto?, textos no literarios, ¿ya? Bien, entonces, dicho esto, les recuerdo que la señora Winda ya les puso en el chat el número de su celular para que ustedes ahí le den la información y ella les puede agregar, ¿cierto?, al WhatsApp de este curso de NM1, ¿ya? Bien, entonces, cuando uno escucha género dramático, ¿qué idea les da a ustedes? ¿Qué les viene a la cabeza cuando uno escucha género dramático? No vean el torpedo que está ahí al lado, pero ¿qué idea les da? Iba a decir dramatismo. Claro, como algo de drama, ¿cierto? A lo mejor algo como terrible. Muy bien, Conflictivo. gracias. Conflictivo, muy bien, Susana. Hola profesora, yo soy nueva igual en esta clase. Sí. Como dramatismo es como un drama, como algo de, como que algo pasó, no sé, como que la gente se asusta, pasó algo, así como un drama. Correcto, como un drama, ¿cierto? Un conflicto. Precisamente algo tiene de eso, por cuanto el género dramático, ¿cierto?, es aquel que va a siempre representar un conflicto, algo que ocurre entre dos o más personas, dos o más fuerzas antagónicas, es decir, que están en pugna, ¿ya? Y eso se representa. Hoy día, algo sufrido, claro, sobre todo en una de las obras mayores del género dramático, como es la tragedia, ¿ya? Pero algo muy sufrido, ¿ya? Que ya vamos a conversar hoy día de ese tipo de obra mayor del género dramático, ¿ya? Entonces, dicho esto, el género dramático es aquel género literario, porque es un género literario, es el tercer género literario que ya hemos estudiado. Estudiamos el narrativo, que narraba hechos, acontecimientos, situaciones, ¿ya? Con todas las características que nosotros, ¿cierto?, ya le vimos, pero fundamentalmente el género narrativo era un género literario que narraba hechos, acontecimientos, distintas situaciones. Después vimos el género lírico, y del género lírico decíamos que era ese género literario que presentaba emociones, sentimientos, ¿cierto?, el mundo interior del hablante lírico. Pero ahora estamos entrando a este género dramático que ya decían drama, dramatismo, algo conflictivo, algo sufrido, ¿ya? De todo eso tiene el género dramático, ¿ya? Vamos a decir que es el género literario en donde se representa un conflicto, ¿ya? Donde la gran característica es el diálogo entre los personajes. En el género narrativo era la escritura en prosa, ¿cierto? Un cuento, una novela, una fábula, una leyenda. En el género lírico era un poema, ¿ya? Con versos, con estrofas, etc. Y también la prosa poética, que era escrito en prosa, o sea, de corrido, pero el contenido era netamente poético, ¿ya? De emociones, de sentimientos. Pero ahora no. Fíjense ustedes que el género dramático tiene la particularidad de que está escrito en diálogos a través de los parlamentos de los personajes, ¿ya?
No se preocupe, Juana, lo importante es que ya está acá. Bienvenida al segundo semestre, ¿ya? Entonces, ya estamos viendo ciertas características del género dramático. ¿Y por qué yo coloqué ahí ese teatro con esas cortinas? Porque vamos a ver que el género dramático tiene como principal objetivo el ser representado, ¿ya? En un teatro, ¿ya? En un lugar que puede ser al aire libre, pero en el fondo ser representado en algún escenario, ¿ya? Que ya vamos a conocer esa característica del género dramático llamado como virtualidad teatral, ¿ya? Entonces, género dramático, nos vamos quedando con ciertas ideas. Presenta un conflicto entre dos o más personajes, ¿ya? Y la obra dramática se presenta a través del diálogo de los propios personajes, ¿ya? Bien. ¿Qué significa drama? Ustedes ya algo lo decían. Fíjense que viene del griego, del griego drao, y drao es hacer, actuar, obrar, realizar cosas, realizar acciones, ¿ya? Por lo tanto, vamos a entender como obra dramática mostrar una serie de acciones que van a desarrollar o que llevan a cabo los distintos personajes, ¿ya? ¿Quién escribe una obra dramática? Un dramaturgo o una dramaturga, ¿ya? Que ellos son los que presentan esta obra, la escriben, la crean, etcétera, ¿ya? Y van a representar en esta obra dramática, no sé, una historia, un conflicto que se desarrolla en un tiempo determinado, ¿ya? Y en un lugar, en un espacio determinado, ¿ya? Ahora bien, el dramaturgo es la persona que escribe el género dramático. Recordemos, en el género narrativo, quien escribe una obra narrativa es el narrador y quien escribe en una obra lírica es el poeta. ¿Ya? Bien. Vamos a ver acá estos conceptos de obra dramática y obra teatral. ¿Ya? ¿Qué características tiene? ¿Ya? ¿Qué lo distingue? ¿Será lo mismo una obra dramática que una obra teatral? No es lo mismo. ¿Por qué razón? La obra dramática es el texto escrito, ¿ya? Y escrito por un dramaturgo, ¿sí? Escrito por un dramaturgo, ¿ya? Y que él va a presentar, ¿cierto? La historia, el conflicto. Buenas noches, Christopher. Qué Hola, bueno que profe. estás acá. Hola, qué bueno que estás acá. Disculpe la Entonces, demora. no, estás muy bien. Lo importante es que ya estás. Entonces decíamos que la obra dramática es el texto escrito, ¿ya? Y está escrito por un dramaturgo, por una dramaturga, ¿ya? Y decíamos que el gran objetivo, el gran propósito de toda obra dramática es ser representada en un escenario. Y a eso le vamos a llamar virtualidad teatral, lo reitero, eso es bien importante. Por lo tanto, ¿qué es virtualidad teatral? Es cuando una obra dramática es representada en un escenario, ¿ya? Y si hablamos de obra teatral, ¿ya? La obra teatral es aquella que está representada, ¿ya? Cuando nosotros vemos en un teatro, en un escenario, a través de la misma televisión, una obra teatral, ¿ya? ¿Y quién es el encargado ahí de dirigir una obra teatral? No es el dramaturgo, ¿ya? Porque el dramaturgo es quien la escribió, es el director, porque estamos en un teatro, ¿ya? Entonces, mi pregunta es, ¿alguien ha visto alguna obra teatral que se recuerde, ya sea en distintas instancias, no sé, pues al aire libre, en un teatro? ¿Sí? Christopher, Sí, profe, Romeo y Julieta. qué bonito, una obra clásica, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien, Luisa. Yo hace muchos años atrás vi Don Quijote de la Mancha en el Nacional, en el Teatro En el Municipal. Nacional, imagínense. Teatro Municipal, perdón. Ah, en el Municipal, claro, Bien, qué cuando bien. estábamos en el colegio. Claro, Hermoso. sí, sí, pues, claro que sí. Susana,
Cuéntenos. Yo fui con mis hijos aquí a la Casa de la Cultura de aquí de Lampa. Siempre hacen cosas con el tema de teatro, cosas así, y vimos, era como una historia de un payaso. Ya, Era muy linda y al final este payaso luchó tanto por tener su circo, tener su gente ya. y, y, y fue como tanto que al final casi todos se pusieron a llorar porque al Ayer. final era, era como, era como drama también, tenía su Ya, drama, tenía su historia, entonces era muy linda la obra que vimos ahí. qué bonito. Ya, qué bien que hayan tenido esta experiencia, ¿cierto?, del teatro. Christopher, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, y, en la obra que yo había visto había mucho lo que era en la dramaturga, la pantomima, el- la expresión de... ay, se me olvidó la palabra, profe. La Es expresión, la expresión que uno, bueno, transmite en una obra más que nada. Y ahí aprendí mucho igual de la dramaturga, que igual es una de del drama que cuenta la historia igual. sí, sí, de hecho, y hoy en día sobre todo en el teatro contemporáneo, en el teatro actual, ya no, es como antes, cuando uno, por ahí alguien decía, ¿cierto? Luisa nos decía que años atrás en el colegio había ido al teatro. Antes se estilaba que, no sé, pues cambiaban de acto y cambiaban como toda la escenografía y que había mucha cosa. Hoy Yo en estudié día, teatro, profe, por eso le digo. ya, claro, ¿viste? Tú sabes cómo Tenía que hacer el expresar guión, emociones. tenía que hacer el tema de los personajes, los secundarios, Todo, claro, claro, todo lo que es el libreto y todo el eso. libreto, Muy el bien, texto, claro, todo. claro, qué Lo que bonito. uno decía, y yo siempre era el protagonista. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, claro, tú ya has tenido también esa experiencia, pero como decía Luisa, hace un momento que ella fue al teatro cuando en el colegio, y ahí siempre como el escenario estaba lleno de elementos, de decorado, etcétera. Hoy en Impactante, día, profesora, porque, por ejemplo, cerraban las cortinas y segundo acto aparecía Dulcinea arriba de una mesa por ejemplo, cantando, claro, Don Quijote con Sancho Panza y no un burro de verdad ni un caballo, algo no, hecho, sí, sí, es un árbol maravilloso. mucha, mucha creatividad, claro que Sí, sí, sí. claro que sí. Y nosotros vemos ahí que hoy día, como les decía, el teatro contemporáneo es aquel que le importa mucho lo que es la misma actuación de los personajes, ¿ya? De pronto un personaje llena la escena con su propio actuar, con esta transmisión de emociones, sentimientos, con el parlamento que está diciendo, lo que estaba diciendo Christopher, ¿cierto? Entonces de pronto uno se conmueve con la actuación de un solo personaje y uno se mete en la obra, ¿cierto? Y está como tan ahí, qué sé yo, expectante de lo que pueda suceder, ¿ya? Entonces, esa es la maravilla del teatro, que uno como que está dentro de todo ese mundo, ¿cierto? Del teatro que está ahí, pero imbuido en, ¿ya? Entonces, ahí vemos que en una obra teatral, el director es quien está a cargo. En la obra dramática, quien la escribió fue el dramaturgo o una dramaturga, ¿cierto? Si es mujer. Amo el teatro, somos varios los que amamos el teatro, ¿ya? Cuando uno ama el teatro, ama el arte en realidad, sí, sí. Bueno, luego ahí decimos que cuál es la función de toda obra dramática, como la función del género narrativo era narrar, relatar, ¿ya? Presentar acontecimientos. La función del género lírico es expresar emociones, sentimientos. ¿Cuál es la función del lenguaje de la obra dramática? Es que aquí la voz del narrador, del autor en este caso, ¿cierto? Del mismo dramaturgo que fue quien la escribió, desaparece, porque son los personajes, a través de, como les decía en un comienzo, a través del diálogo de los personajes, nosotros nos vamos enterando de lo que va ocurriendo, ¿ya? Ahora, como dice ahí, resalta en la obra dramática como el lenguaje apelativo, ¿ya? Porque tiene que ver con que uno se está dirigiendo siempre a alguien, ya sea un personaje o al mismo público, ¿ya? Entonces, la función de la obra dramática, la función del lenguaje es la función, ¿cierto?, apelativa o conativa del lenguaje. Susana.
Sí, lo que dice usted es verdad, porque esa vez cuando fuimos nosotros a ver la obra, toda la gente decía, no, no vayas para allá porque te va a pasar eso. O no sé, no te subas a eso porque alguien lo rompió y te hizo una trampa. Entonces, todos como que estábamos todos metidos, como que le queríamos como avisar, pero yo sé Claro, que ellos son actores, saben qué va a claro, pasar, todo. Pero uno se mete en lo que está viendo ahí, entonces es súper, bueno, yo nunca iba ido a una obra, pero esa claro. vez lo pusimos como hasta llorar, no le digo. Claro, claro, se metieron dentro de la obra, ¿cierto? Y casi viviendo lo que están viviendo, lo que están manifestando, presentando los personajes. Esa es la magia del teatro, que uno se sienta como dentro, parte de, ¿ya? Bien, parte del mismo conflicto que se está presentando, ¿ya? Entonces, ideas. Obra dramática, su objetivo es ser representada en un escenario. Y a eso se llama virtualidad teatral. Se presenta a través del diálogo de los personajes, así que diálogo es un concepto fundamental en el teatro, ¿ya? En la obra dramática, en el género dramático. Y, eh, y estamos hablando de la obra teatral, ya que es como ya, como decía, el objetivo de toda obra dramática, ¿ya? Bien, y la función del lenguaje que predomina en el género dramático es la función apelativa, porque siempre se dirige a un tú, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son? Hoy quedó ahí esa parte. ¿Cuáles son los orígenes? ¿Desde cuándo nosotros tenemos noción del nacimiento del teatro? Fíjense que es bastante antiguo, ¿ya? Nosotros tenemos vestigios de los orígenes del teatro allá por el siglo V antes de Cristo, ¿ya? Y estos orígenes se remontan a la antigua Grecia, específicamente en Atenas, ¿ya? ¿Y cómo surge el teatro? No es que haya surgido como el teatro que nosotros conocemos hoy en día, el concepto de donde ustedes han participado, de ir yendo a un escenario, ¿cierto? No, acá surgió porque un grupo de personas se juntaba para alabar, ¿ya? A un dios, a Dionisios, ¿ya? Por eso dice culto al dios Dionisios en el tiempo de la vendimia, por todo lo que es cierto, por toda la abundancia que significaba en este periodo de la vendimia. Entonces, se juntaban un grupo de personas y empezaban a hacer como cantos, qué sé yo, como himnos. Y como este grupo de personas empezó a cantar, a decir himnos como en público, porque era en agradecimiento al dios Dionisio, al dios Baco, ¿cierto? En Roma, que es el mismo, y a este grupo de personas se les llamaba ditirambo, ¿ya? El ditirambo es un grupo de personas que agradecía al dios Dionisio por todo lo que los frutos les daba en la vendimia. Y de pronto, como esta gente, como en todo grupo de personas, como que se necesita cierta organización, apareció una persona que era el corifeo, ¿ya? Entonces, de esta manera se fue iniciando el teatro. Luego se juntaban como en plazas públicas y luego ya comenzó este concepto del teatro. Primero fue absolutamente al aire libre, imagínense, estamos hablando de Grecia, la Grecia antigua, en Atenas, ya antes de Cristo, ya, en donde se representaba primero ya ciertas obras que fueron las tragedias, que eran esas obras que presentaban como la vida y todo, como dice ahí, el poder de los dioses, ¿ya? Que se creía mucho en aquellos siglos, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, y el sentido de la vida y de la muerte. Entonces se reunían, pero fíjense ustedes que no era como hoy en día, que no sé, pues una obra de teatro actualmente más de 2 horas no dura, antes eran más extensas, 3 horas, qué sé yo. Pero en ese tiempo las obras se presentaban a veces, duraban gran parte del día, ¿ya? Porque eran mucho más extensas, ¿ya? Era como casi un evento social. Y como les decía, con el tiempo, primero era en las plazas y después se fue
como armando este escenario, como aparece ahí, ¿cierto?, en la antigua Grecia, en donde había como un lugar que era el escenario, el exne, que se llama del griego, donde estaban los personajes y representaban ahí, ¿cierto?, distintas obras, pero eran obras como tragedias, o sea, cosas que el personaje o los personajes principales siempre morían, ¿ya? Y ahí eran muy machistas, porque he de decirles que en los inicios del teatro solo hombres representaban todos los personajes y representaban a mujeres también, ¿ya? Y como el escenario era como al fondo, como aparece ahí en ese dibujo, usaban para verse, no sé, pues más alto, unos zapatos que se le llamaba coturno, como para verse más altos, ¿ya? El coturno diríamos que es como la antesala de lo que hoy son los suecos, las plantillas, las plataformas, etc. ¿Ya? Bueno, después con el tiempo, a este género dramático se le fue incorporando cantos, parlamentos, etc. Pero, concepto clave, nace en Grecia, siglo V a.C., la tragedia es la primera obra del género dramático que aparece, y era como un canto de alabanza por un grupo de personas, ya, que se llamaba ditirambo, que agradecían a Dionisio por todo el periodo de la vendimia, y se dirigía a este grupo de personas por una persona que se llamaba Corifeo, ¿ya? Entonces ahí tenemos imagen de primero la celebración, ya, del dios Dionisio, el dios Baco, y las imágenes son, ¿cierto?, de los primeros teatros griegos, ¿ya? Bien. Todo texto dramático tiene una estructura, ¿ya? Tiene una estructura interna y una estructura externa, ¿ya? La estructura interna, y todo esto es parte, ¿cierto?, del género dramático, ¿ya? Nosotros vamos a entender como la estructura interna, donde se presenta primero el inicio del planteamiento del conflicto, ¿ya? Luego viene el nudo del conflicto precisamente tal, el desenlace, que es como finaliza, ¿ya? Y dentro de la estructura interna está el argumento, es decir, ¿cierto?, cómo se va desarrollando toda esta trama y cuál es el tema del texto dramático. Eso es la estructura interna, ¿ya? Se parece mucho a la estructura, ¿cierto?, del género, de toda obra narrativa. Inicio, ¿ya? Desarrollo, luego el clímax y finalmente el desenlace. Aquí está este inicio donde se presenta el conflicto, los personajes, qué sé yo, y comienza la trama, y después se empieza a desarrollar, ¿cierto?, todo el nudo del conflicto, donde está hecho por esta fuerza antagónica, y finalmente llega un momento de mayor tensión, que le llamamos clímax, para desembocar en el desenlace, ¿ya? Y luego está la estructura externa, es decir, lo que nosotros vemos de una obra dramática y si se convierta en una obra teatral, como son las escenas, los actos que ya mencionaba, ¿cierto?, Luisa, qué pasaba cuando cerraban los actos, qué pasaba, ¿cierto?, que el cambio de escenografía, qué serán los cuadros, etc. Pero también tenemos otros conceptos como son las acotaciones y toda la información del espacio, ¿cierto?, espacio temporo-espacial, ¿ya? Esos son elementos que nosotros vamos a estudiar hoy día, ¿ya? Entonces acá tenemos ya inmediatamente lo que es la estructura interna de toda obra dramática, ¿ya? Como dice ahí, son los distintos momentos que dan vida o estructuran el conflicto, ¿ya? Sobre todo para los estudiantes, las estudiantes nuevas, ¿cierto?, que ya les he dado la bienvenida al inicio. Cualquier duda que ustedes tengan es solo que desactiven el audio, ¿cierto?, y hagan consultas, ¿ya? Porque ya mis estudiantes saben que de pronto como que hablo mucho, entonces me tienen que preguntar si me entienden algo. La idea es que ninguna pregunta está de más, muy por el contrario, ¿ya? Bueno, decíamos que esta estructura interna está formada por estas cuatro partes: la presentación del conflicto, ¿ya?, el desarrollo, el clímax y el desenlace, ¿ya? En el desarrollo y el clímax está el nudo, el conflicto, ¿ya?
La presentación, el inicio, tiene 4 fases. Fíjense que son, dice la entrega del protagonista, o sea, uno en la presentación de una obra dramática conoce al protagonista, ¿ya? ¿Cuál es el propósito? Va a entender cuál es el propósito del protagonista, por qué él está o por qué se va a desarrollar la obra, ¿ya? Y luego va a aparecer ya el obstáculo, el conflicto, cuál es esa fuerza antagónica que se opone a él, ¿ya? Y por último, en esta presentación del conflicto aparece este encuentro de las fuerzas antagónicas, ¿ya? Y comienza después el desarrollo, o sea, ya se empieza a desenvolver el nudo o el conflicto, ¿ya? Y el desarrollo es la pugna, ¿ya? Esta lucha que hay entre las fuerzas, es decir, el enfrentamiento entre el protagonista y el antagonista, ¿ya? Y aquí comienzan a aparecer los personajes de prácticamente toda la obra, ¿ya? Ahí dice que esto oscilan los personajes entre la tensión y la distensión dramática, ¿ya? Después, corresponde a los actos intermedios de una obra. Bueno, en el caso de una obra de 3 actos, siempre el desarrollo va a estar en el segundo, porque en el primer acto tuvimos la presentación del conflicto. Luego tenemos en este nudo, en este desarrollo, en este conflicto, el clímax. El clímax, al igual que el género narrativo, es el momento de mayor tensión dramática. Es decir, cuando uno dice, aquí ya es propiamente el encuentro casi final del protagonista con el antagonista y uno no sabe qué va a ocurrir. Es cuando, decía recién, ¿cierto?, la compañera, es cuando la gente le empieza a decir, sí, no, ten cuidado, no hagas esto, qué sé yo, porque no sabemos cómo va a terminar. Entonces, ¿cómo quisiera uno ayudarle al protagonista ya a que no se equivoque, en fin? Pero eso va a depender del tipo de obra que sea, ¿ya? Ese es el clímax. Y finalmente desembocamos en el desenlace, que es la parte final. Es cuando, como dice ahí, se elimina la fuerza antagónica, es decir, se desenvolvió ese nudo, se desató ese nudo, ¿ya? Y finalizará con como dice ahí, como se eliminó la fuerza antagónica o la desaparición, con la anulación del protagonista, tal vez, a favor de uno o de otro, ¿ya? Por lo tanto, la obra ya ahí finaliza. Puede finalizar de manera muy abrupta, ¿ya? Como de manera gradual, ¿ya? Eso depende de cada obra dramática, ¿ya? Va a depender y qué tipo de obra dramática estemos hablando, si sea una tragedia, una comedia o un drama, ¿ya? Bien. Decíamos que existía la estructura interna, que es lo que acabamos de ver, que son las partes de una obra dramática, pero también existe la estructura externa, es decir, aquello que uno ve de una obra dramática, ¿ya? Y tenemos primero los actos, los cuadros y las escenas, ¿ya? Ahí quedaron, no sé por qué, salió como separado, ¿ya? Pero vamos a hablar de esta estructura externa de toda obra dramática, ¿ya? Los actos, y si ustedes se fijan ahí en la imagen, es cuando se cierra, se abre y se cierra el telón. Cada cerrada de telón significa que ha finalizado un acto, pero ojo, eso era en el teatro tradicional. Hoy en día no es tanto así, ¿ya? Porque nosotros sabemos que el acto es la unidad mayor de toda y de mayor duración también, ¿ya? De una obra dramática. Generalmente en un acto aparecen todos o la mayoría de los personajes, ¿ya? Como dice ahí, no solo los actores principales, que son los más importantes, ¿ya? Entonces, se cierra el telón y termina el acto. Hoy en día, a lo mejor no se cierra el telón, no se cierran las cortinas, ¿ya? No se baja el telón, no se cierran las cortinas, sino que a lo mejor puede que se apaguen las luces, ¿ya? Y luego se encienden y comenzó el segundo acto, ¿ya? Hoy en día se utilizan distintas técnicas para señalar, ¿cierto?, cuando termina y se inicia otro acto, ¿ya? El acto es la división mayor, es la unidad mayor dentro de la obra dramática.
El acto contiene muchos cuadros y tal vez muchas escenas también, ¿ya? Ya vamos a ver cuál es el cuadro. Ahí está la definición, pero en realidad el cuadro no es un cuadro así como uno dice una fotografía, no tiene nada que ver con eso. Un cuadro es cuando en la escena, o sea, en la ambientación uno cambia cualquier elemento escenográfico. ¿Me explico? A lo mejor aparece una mesa y al segundo agregan una silla. Eso ya es un cambio de cuadro, ¿ya? Por lo tanto, como dice ahí, que es la ambientación física de la acción dramática dado por la escenografía, ¿ya? Entonces, cualquier elemento que aparezca nuevo en la escenografía, sea cual sea, ya es un nuevo cuadro. Por otra parte, la escena es el que está marcado solo por la entrada o salida de personajes. Tan simple. Salió un personaje, cambiamos de escena. Entró un personaje, cambiamos de escena. Pero acá no se dice ahora vamos a tal escena. No. Por eso les decía, la escena se reconoce porque o se fue un personaje de escena o ingresó un personaje. Sea un personaje principal o sea un personaje secundario. Da lo mismo. ¿Ya? Entonces, recapitulemos. El acto es la unidad mayor. El acto tiene en sí muchos cuadros, puede tener muchas escenas, depende de la obra, ¿ya? Y se conoce el acto o porque se apaga la luz en algún momento, ¿ya? O porque se baja el telón, se cierran las cortinas, etc. Hoy en día, como les decía, se usa mucho más la iluminación, ¿ya? Que baja la iluminación. Cuadro, cualquier elemento en la escenografía que cambie, o que se agregue o que se quite. Y la escena, entró un personaje, se fue un personaje, cambiamos de escena. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien. Yo les voy a preguntar ahora. ¿Quién se anima a decirme? Les voy a dejar ahí digamos, la misma diapositiva. Pero, ¿cuál es la estructura externa de toda obra dramática? Tiene 3 partes. ¿Quién me las puede explicar? A ver, ¿quién se anima a hablar del acto, a hablar del cuadro y a hablar de la escena? ¿Quién se anima? No hay ninguna valiente. Bien, Susana, muy bien. Y No escuché, Luisa. profe, ¿le puedes repetir de nuevo, por favor? No, le estoy preguntando que quién se anima a hablar de la estructura externa de la obra dramática. Ya tenemos 2 voluntarias, Luisa y Susana. Susana, cuéntenos. Yo creo que viene siendo un inicio, ¿Ya? un tema, ¿Ya? puede ser, ¿Sí? y un enlace. Perfecto. ¿Ya? Que eso estaríamos hablando de lo que era la estructura interna de la obra dramática. La presentación, el desarrollo conflicto, que ahí está el clímax, y finalmente el desenlace. Bien, usted se refirió a la estructura interna de toda obra dramática. Luisa, ¿nos podría como resumir o qué entendió usted acerca de la estructura externa, que es lo que nosotros vemos de una obra dramática, que es el acto, el cuadro, la escena, ¿sí? El acto para mí es cuando empieza una obra, la presentación de personajes, de qué se trata la obra. El cuadro es como la ambientación, no sé, pues puede ser una obra de tipo ópera, que puede ser una plaza, con una pileta. Y la escena es como el término de la obra, es como el clímax, el final, ¿Ya? el desenlace de todo lo que se dijo durante ese tiempo, es el de ese diálogo. ¿Ya? A ver, estamos, ¿cierto?, haciendo como como estamos hablando tanto de la estructura interna como la interna, ¿ya? Es que está bien, toda estructura interna tiene esas 4 partes. Se presenta la obra, presentación del conflicto, el nudo o desarrollo, ¿cierto? Donde está el clímax, y donde está el desenlace, donde ya se desenvuelve ese nudo, ese conflicto. Pero la estructura externa tiene 3 partes, el acto, el cuadro y la escena, ¿ya? El acto es aquella que
es la unidad mayor, que puede tener muchos cuadros y tiene muchas escenas, ¿ya? Y como es la unidad mayor, se conoce, ¿cierto? A ver, no voy a seguir explicando. Matías, que vuelve a levantar la mano, y después Christopher. Matías, le escuchamos. ¿Sí? ¿Matías? ¿No? No soy Matías, soy Teresa, que estoy en Sí. el correo de mi nieto. Muy bien, Teresa, la escuchamos. Bueno, el acto es donde comienza por la obra, donde ¿ya? se abre, se cierra el telón, Perfecto. ¿cierto? Donde se desarrolla en sí la obra. Ujú. Y para mí el cuadro es la parte escenográfica donde de repente, como decía usted, puede haber una mesa o puede haber, no sé, o al rato puede haber una silla, ¿cierto? Y en la escena es donde un personaje puede, por ejemplo, entra un personaje, es una escena, sale el personaje, es otra escena. Muy bien. Muy Algo bien. así, entendí. Muy bien, Teresa. Muy bien explicado. Mejor que yo. Muy bien. Christopher, cuéntanos. Ya no quiero hablar. No, mentira, Ya no profe. quiere hablar. ¿Por qué? Estoy bromeando, profe. Mire, bueno, yo cuando hacía la obra, siempre primero nos presentábamos al Ujú. público para Claro, poder, como ahuyentar un poco y por la atención al público. para captar la Después de eso atención. nos escondíamos después detrás del telón ¿Ya? y al momento tenía que salir que era el principal, el personaje principal, y después venía el secundario que era el que formaba como la trama. Después vendría el terciario, el Ujú. cuartiario, que eran Sí. como los que formaban aún más la obra. El Ujú. cuadro es cuando están ya casi a punto de terminar la obra, como que están mostrando así algo. Y al final, eh, bueno, todos los actores y actrices se presentan al medio del escenario para poder dar la despedida y dar las gracias Ujú. por la actuación que han hecho. Claro. Sí, pues. Que eso es tradicional en el teatro, ¿cierto? Que al final siempre, ¿ya? Ellos se van presentando y también cuando se ponen al final, siempre es como por orden de importancia, ¿ya? Y finalmente salen los protagonistas, ¿cierto? Los principales, ¿ya? Profe, Dígame. ¿sabe que me acaba de hablar Winda? ¿Sí? Winda, ¿Sí? y me dice que se le acaba de cortar la luz y Ah, me que dijo lo no tiene mismo. carga en el teléfono, y si la pudiera colocar presente, por favor. Ya, ningún problema. Sí, al Muchas pasar gracias. asistencia la consideramos, qué pena. Muchas ¿Ya? gracias. Bien. Entonces, ahí tenemos estructura interna, todas esas partes. Presentación, desarrollo, nudo, conflicto, y ahí está el clímax, ese momento de mayor tensión, que no sabemos qué va a pasar con los personajes, cómo se va a resolver la obra, y finalmente el desenlace, que es el final, que puede ser positivo, negativo, cierto, a favor o en contra del protagonista, ¿ya? Y la estructura externa, que es lo que nosotros vemos de una obra, sobre todo si es teatro, lo que es el acto, el cuadro y la escena. Acto, unidad mayor, considera el cuadro y la escena, ¿ya? Y es donde aquí aparecen los personajes y se conoce porque o se cierran las cortinas, se cae el telón o bajan las luces y se apaga el escenario y luego se vuelve a encender, significa que estamos en un segundo acto o en un tercer acto, ¿ya? El cuadro, ya decíamos, ustedes, algunas personas lo decían muy bien, el cuadro es cuando hay cualquier cambio en la escenografía, lo que sea, ¿ya? Cualquier elemento escenográfico, ya cambiamos de cuadro. Cuando incorporan algún elemento escenográfico, cuando sacan algún elemento escenográfico. Y finalmente la escena es, entra un nuevo personaje, cambiamos de escena. Salió otro personaje, cambiamos de escena. ¿Ya? Por lo tanto, pueden haber muchos cuadros en un acto, pueden haber muchas escenas en un acto. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, el género dramático tiene un lenguaje dramático, ¿ya? Ya decíamos que la función del lenguaje era apelativa porque apela a un receptor directamente, ¿ya? Como que se está hablando a alguien,
como que el público es casi parte de, ¿ya? En el caso de la obra teatral. Y ahí tenemos algunos conceptos de este lenguaje dramático, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, los parlamentos, los diálogos, monólogos, acusaciones y aparte. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos el parlamento. El parlamento es lo que dice cada personaje, ¿ya? Ya sea personaje principal, secundario, terciario, como decía Christopher, da lo mismo, sea protagonista o sea antagonista. El parlamento es todo lo que dice, ¿ya? En el fondo es su guión, es lo que se tiene que aprender, eso es su parlamento, ¿ya? ¿Cuáles son los diálogos? Ahí yo les presento en esa diapositiva, ¿cierto?, a Isabel y a Ángela, ¿ya? Si ustedes se fijan, y ahí cada una de ellas dice algo, ¿ya? Ese es el lenguaje dramático, ese es el diálogo, ¿cierto?, teatral. Todo lo que dicen, ¿cierto?, está presentado. Yo decía en un comienzo que la gran característica del género dramático es que se presenta ya no con, como contando una historia, no expresando un poema, sino que hay un diálogo entre los personajes, que ellos dicen sus parlamentos. Por ejemplo, dice ahí, ¿quién me ayuda a leer? ¿Quién puede ser Isabel? Yo, profe. Muy bien. No se Comienza lee a mucho, profe. ¿Ah? No se lee mucho, profe, al menos yo no sé. Yo no sé si es un corte de vista. Ya. Isabel. La parte de donde está ese negro, profesora. Sí, lo que dice Isabel y Ángela. Ah, imposible. Yo soy Ángela. ¿No? Ah, No, ya. no, yo la verdad no veo nada. Dice Isabel, dice, ¿qué diría, señora mía? A ver, ¿qué diría, señora mía, después de su... hasta ahí nomás. Después Sería así como, ¿qué diría señora mía después del susto cruel de lo que es? Sí, el problema Ay, es Dios que, mío. Christopher, el problema es que yo no veo. O sea, yo sé que Yo dice, ¿qué tampoco. diría, señora mía? En mi Ah, caso Después no, del es más, susto cruel. Pero ya. yo no veo son muy pequeñitas, son como Las puras rayitas letras, negras. ya. pero acá dice igual, dice, la vida es como que está ahí, profe, sabe que cuesta leerlo. De verdad, tiene un Sí, problema de enfoque severo. Lo sí, lamento. Voy a intentar leerlo yo, porque claro, si no se bueno. ve mucho, imposible que lo puedan leer, alguien me ayude a leerlo, ¿ya? ¿Y no lo puede agrandar un poco, profe? Yo no puedo agrandarlo, estoy intentando, no. O profe, usted solamente lea el diálogo de la Isabel y yo, Ángela. Bueno, Mientras así me puedo aprender un poco el diálogo. ya. Veamos. ¿Qué dirás, señora mía, después del susto cruel de lo que en casa nos pasa? Pues el que hoy ha defendido tu vida, huésped y herido, le tienes dentro de casa. Yo, Isabel, lo sospeché cuando mi hermano oí las... Ay, Dios mío. La pendencia, La la riña. tendencia. Así, Y ¿ya? cuando vi que el herido, El huésped fue. fue. Pero aún bien, no lo he Creído. creído. Que un hombre a Madrid, Porque cosa extraña fuera que un hombre a Madrid viniera. eso, profe, disculpe, no sé leer No, muy bien. dale, sí, no se entiende. Y Una allá, dama ¿ya? que recoge a su vida Defendiese, defendiéndose y otro que le... hiriese. Pues, ay, profe, no, negra. Y otro Que que le aposentase. fuera notable Suceso. suceso. Y aunque todo puede ser, solo lo tengo que creer De creer sin verlo. sin verlo. Eso, Sí, profe. que en el fondo es sin verlo. Y si para eso Tampoco, te dispones, como que no, dijo sí, eso. no te preocupes. Y si para Tampoco eso no te se ve. dispones, Y tampoco no se ve. claro, Porque yo estoy conectada de un teléfono, entonces tengo que siempre estar sí, agrandando la imagen. claro, Yo y también. aún no se ve. Es borrosa, no se puede Claro, leer. claro. Bueno, pero en el fondo aquí es ver que el diálogo es todo el parlamento que dicen los personajes, ¿ya? Y que a través del mismo diálogo nosotros vamos conociendo el conflicto dramático. Eso es lo importante, ¿cierto? Que el conflicto dramático, ¿cómo lo conocemos nosotros? Lo conocemos a través del diálogo de los personajes, ¿ya? ¿Sí? Y a través de este mismo diálogo de personajes nosotros vamos conociendo, aparte del conflicto,
el carácter a través de el carácter de cada uno de los personajes, ¿ya? A través de sus actitudes, a través de lo que van diciendo, a través de los diálogos, ¿ya? Bien. Entonces, aunque no se veía, ¿cierto? Nosotros vemos que a través de este diálogo entre ellos, de los parlamentos que están diciendo, ya nos vamos enterando cómo son ellos. No, no es como en el género, al de inmediato Christopher, no es como en el género narrativo que el narrador nos decía, y este personaje, ¿cierto? Muy enfurecido le dijo tal cosa. Acá no es, a través nosotros de este diálogo nos vamos dando cuenta de lo que va ocurriendo. Christopher. Profe, dice acá, ahora entendí, dice, una parte dice, loca, ¿cómo se ve de ahí mi cuarto tan distante al tuyo? Sí. Parte ahí donde este cuarto corresponde. Bueno, Mira. profe, igual di mi mayor esfuerzo. Está muy bien y te agradezco mucho, ¿ya? Muy bien. Bueno, esa es una parte, ¿cierto? Un concepto dentro del lenguaje dramático, los parlamentos que son los textos de los personajes. Ya el guión, todo lo que se tiene que aprender. El diálogo, que es lo que dice cada personaje, ¿cierto? Porque toda obra dramática se presenta a través del diálogo. Y aquí tenemos otro concepto, que es el monólogo, ¿ya? Mono significa una palabra del griego, ¿cierto? Mono, uno, y logos, palabra. Es decir, cuando el personaje habla en voz alta, ya dando a conocer sus pensamientos, las ideas, qué sé yo, al público, ¿ya? Ahora, usualmente los monólogos son breves, ¿ya? Y el monólogo es dicho por una sola persona, por un solo personaje. Yo les puse ahí el monólogo de Shakespeare, que es uno de los más comunes, ¿cierto? ¿Ya? Yo estoy viendo. Sí, aquí yo creo que este sí se ve, así que a lo mejor Christopher ahí nos puedes leer este monólogo de Sigismund, perdón, este monólogo, ¿cierto?, de Shakespeare. Ese que dice, profe, ser o Hamlet, no ser, pero no esa sé. es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y piedradas de las esperas Áspera, fortuna, no, disculpe, áspera fortuna y armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el cuento. Morir, morir, nada más. Y durmiendo terminarán las antiguas angustias y los 1000 ataques naturales, herencias de la carne. Sería una conclusión. fíjense. Yo soy Shakespeare, profesora, todo el rato. ¿Usted? Sí, mire, Sí. mire, Luisa. Estoy en el canal del cable viendo su historia. Ya. Y una historia tan linda porque tiene metida a los romanos, a las reinas, es increíble, sobre todo Hamlet. Sí, pues, Hamlet. Lo amo. Esto Sí. es cuando, claro, él se pregunta, y es como memorable esta escena cuando está, ¿cierto?, con la calavera, porque en el fondo le está diciendo cuál es la existencia del ser humano. O sea, Tal ser un cual, ser. profesora. Eso es, ¿ya? Muy bien, Igual, Christopher, muchas de gracias. nada, Gracias, profe. Luisa. Igual en una actuación igual cambia el tipo de lenguaje. Por supuesto que sí, pues. Por ejemplo, ahora en el segundo verso que acabo de dar de Hamlet, el ¿sí? monólogo era ser o no ser. O sea, cambia el tipo de lenguaje, va un poco más suave. Sí, pues. Sí, pues. Si todo depende, son técnicas teatrales esas, claro que sí. Debería ser en forma de pregunta, ¿ser o no ser? Esa es la como cuestión. que lo dice así como Si en es más noble sentimiento. para el alma soportar las flechas y pedradas de las ásperas fortunas o armarse contra un mar de adversidades y darle fin en el encuentro. Morir, dormir, nada más. Y así, durmiendo, terminando la angustia y los 1000 ataques, oye, lo amo, naturales de herencia de la carne. Sería no veo con el Christopher, una conclusión. Sería todo el día viendo esta obra. Claro, claro. No, pero es que esta es una obra dramática y esta es una tragedia. Hamlet es una tragedia. Ya vamos a ver por qué, ¿ya? Así que ese es un monólogo, cuando un personaje habla solito al público, ¿ya? Y se cuestiona
¿ya? No sé, pues se cuestiona su vida, depende del Parlamento. Otro de los monólogos memorables también es de La vida de sueño, del personaje, ¿cierto?, Segismundo, un joven que fue encerrado en un castillo, ¿ya? En donde él estaba entre rejas, siendo príncipe, ¿cierto? Y él vivía ahí, entre rejas, y de pronto aparece este famoso monólogo de La vida de sueño. Quien tenga la posibilidad de leerlo, hágalo. Y también se cuestiona por qué todo el mundo tiene libertad y él, teniendo alma, teniendo cuerpo, siendo un hombre, no tiene esa libertad. ¿Ya? Habla de las aves que tienen libertad, ¿cierto? Habla, no sé, pues de gente, hasta de los necios, y todos tienen libertad y él no Inspira es un hombre libre. sentimientos. Claro, claro que sí, ¿ya? Entonces, bueno, son algunos monólogos que son, pero, ¿cierto?, emblemáticos dentro del teatro. Por eso elegimos Hamlet, no puse La vida de sueño, pero ya tal vez la próxima semana podemos Maravilloso. ver algo de eso, ¿ya? Bien, ese es un monólogo, cuando habla un personaje solito en el escenario, ¿ya? Y usualmente es como cuestionándose cosas, como el ejemplo que recién vimos, ¿ya? Luego tenemos las acotaciones, ¿ya? ¿Qué son las acotaciones? Son esas indicaciones que da el dramaturgo a los personajes, ¿ya? Dice ahí intervenciones del diálogo que aportan información relevante, en fin. Lo voy a explicar en sencillo. Ustedes abajito, ahí hay un texto. Las acotaciones son aquellas que están entre paréntesis y cuando el escritor, el dramaturgo puso el personaje se retira de escena, o el personaje levanta la voz, o se coloca una mesa en el escenario. Todas esas indicaciones, ya sea de la escenografía, de la ambientación, que si el personaje solloza, si el personaje se ríe, ¿ya? Todas esas indicaciones que van entre paréntesis, ¿ya? Son las acotaciones, ¿ya? Y siempre las acotaciones, como les decía, van entre paréntesis, están en letra cursiva, generalmente, ¿ya? Cuando dice el personaje se retira de la escena, se va por el foro, etcétera, ¿ya? Esas son las acotaciones dentro del teatro, ¿ya? Y el aparte, ¿ya?, es también cuando un personaje habla en voz alta, solo, pero se diferencia del monólogo. ¿Por qué razón? Porque es cuando el personaje está hablando con otra persona, pero de pronto él como que le habla directamente al público, haciendo como, o fingiendo que los demás personajes no le escuchan, ¿ya? Entonces, no sé si ustedes han visto en algún momento este lenguaje dramático, donde un personaje habla en voz alta en el escenario, a lo mejor a veces hace este gesto así como para que no lo escuchen el resto de los personajes que están presentes en la escena, y establece cierta complicidad con el público, ¿ya? O con Yo lo otro hacía, profe. personaje. ¿Mm? Yo lo ¿Sí? hacía en la obra. Sí, yo lo ¿Ves? hacía. ¿Ves? Ya, entonces, Christopher y Luisa van a ser los siguientes personajes. Yo voy a leer las acotaciones, los que está entre paréntesis, ¿ya? Y yo no voy a decir aparte, porque la parte no se dice, se habla como dirigiéndose al público, a otro personaje, fingiendo que no me está escuchando el resto de los personajes. Entonces, Zapatero Christopher, Zapatera Luisa. Partimos, Perfecto. Zapatero. Déjeme leerlo un poquito, espere. Sí, léanlo, ensáyenlo, y yo les vuelvo a decir, lo que está entre paréntesis, que son las acotaciones, las voy a leer yo, para que se entienda este concepto de acotación, que son las indicaciones que da el dramaturgo para los personajes o para el director de la obra cuando tiene que cambiar algo de la escenografía, etcétera. ¿Ya? Lo único que yo no voy a decir que está entre paréntesis es la palabra aparte al final, porque no se dice, el personaje lo hace, nomás habla, ¿cierto? Fingiendo que el resto no lo escucha y le habla directamente como al público, ¿ya? Logrando una suerte de complicidad precisamente con el público de esta obra, ¿sí?
Ahora sí, ¿cómo estamos? Ahora sí, profe. Christopher y Luisa, partimos. Ok. Lo que usted quiera, pero Zapatero, sepa... perdón, otra vez. Disculpe, profe, zapatero. Yo soy un zapatero, Sí, dele. perfecto. Lo que usted quiera, pero, pero sepa y entienda que yo no estoy enamorado de nadie más que de mi mujer, mi esposa, de legítimo matrimonio. Y yo de mi marido y de nadie más que de mi marido. ¿Cuántas veces yo lo he dicho? Que lo oyeran hasta los sordos. Ay, Con qué las manos zapaterillo de mi alma. cruzadas, Las manos cruzadas, con las perdón. manos cruzadas. Ay, qué zapaterillo de mi alma. Ay, qué zapaterita de mi corazón. Muy Ay, lindo, hermoso. bien, muy bien, felicitaciones, muy bien. Están, pero muy buenos ustedes para todo lo que es el teatro, No se Gracias, crea, profe. profe. En ¿no? Fiestas Patrias, mi hija, o sea, mi nieta el año pasado me metió en un baile. Ya, lo bailé. Y ahora la Perla, sin preguntarme, me comentaba hoy día que me metió en la obra de teatro Carmela, la Bien, pérgola de las flores. qué bello, Así que voy a estar ahí canturreando un rato con los papás. me parece genial, muy bien, muy bien. Ve, y Juana lo está aquí ya felicitando, ¿ya? Yo Porque estoy estudiando música, o sea, Gracias, canto. Juanita, muy amable. Muy agradecido con todos mis compañeros. Sí, pues, ¿ya? Muy bien. Entonces, queda claro lo que son las acotaciones, eso que está entre paréntesis, que son indicaciones para los actores. Sí, Janet, muy bien. Que son indicaciones para los actores, está siempre entre paréntesis, ¿ya? O para el director de una obra para saber si tiene que sacar algún elemento de la escenografía, colocar, cambiar de cuadro, etcétera, ¿ya? Y la parte es cuando un personaje habla, que no es lo mismo que el monólogo, cuando habla, pero lo hace así como dirigiéndose al público y, como decía, estableciendo esta suerte de complicidad con el público, ¿sí? Bien, seguimos. Vamos a hablar ahora de los tipos de obras dramáticas. Tenemos una cantidad, ¿cierto?, apreciable de obras dramáticas, que nosotros las vamos a conocer como obras mayores y obras menores. ¿Por qué se llaman obras mayores? Porque son más extensas, nada más. Tiene que ver con una cosa de extensión, no tiene que ver con una cosa de importancia, ya que una sea más o menos, por ejemplo, un sainete, una farsa, siendo que son obras menores, van a ser menos importantes, ¿ya? Ocurre lo mismo con las obras dramáticas que con los personajes. Es cierto que hay unos personajes que son protagonistas y son los principales, etcétera, y los antagonistas que también son principales, pero de pronto sepan ustedes que dentro del teatro todos los personajes son fundamentales, son importantes. ¿Por qué razón? Porque de pronto uno que no aparezca en escena, uno que no diga, ¿cierto?, a lo mejor su parlamento como corresponde, cambia toda la obra, ¿sí o no, Christopher? Cambia todo, cambia todo. Me pasó muchas veces en varias obras donde yo también tuve que como que dar el diálogo de ese personaje para que pareciera como que si fuese mío. Claro, claro, para que se logre entender, claro que sí, Ujú. eso es. Bueno, Difícil era, profe. sí, pues, sí, pues. Bien, dentro de las obras dramáticas les decía que hay obras mayores y obras menores, no por importancia, sino que por extensión, ¿ya? Por el tipo de obra, si era más extensa, menos extensa. Y tenemos, por ejemplo, las obras mayores, que son tres: la tragedia, la comedia y el drama, ¿ya? Ahí están las definiciones de cada una de ellas. La tragedia es la primera que se desarrolla dentro del teatro, de este teatro griego que nació en el siglo V antes de Cristo, etc. Esta tragedia siempre es más compleja, es más solemne, tiene un tono más como elevado, por eso es más compleja. Eh, y el conflicto siempre es la lucha de un protagonista o de varios protagonistas contra su destino, ¿ya? Que siempre el destino es funesto, es fatal. ¿Qué significa fatal? Que termina con la vida de él o de los protagonistas, ¿ya? Por eso se llama tragedia, porque el conflicto es la lucha de este hombre con alguna fuerza, y generalmente es contra su destino, ¿ya? Y va a terminar con la muerte de él o los protagonistas.
En cambio, la comedia es un tono mucho más festivo, más liviano, ¿ya? Que pretende la comedia, como dice ahí, ridiculizar algunos defectos o virtudes de la sociedad de una época determinada, ¿ya? Y siempre se presenta a través de cosas como festivas, jocosas, alegres, ameno. Y son personajes cotidianos, ¿ya? Y su desenlace siempre es feliz, a diferencia de la tragedia, que era siempre trágico, porque siempre es con la muerte de uno de los protagonistas, ¿ya? O también del antagonista, o sea, alguno de los personajes siempre muere en una tragedia. En cambio, en la comedia no, en la comedia es algo bien livianito y uno se ríe mucho, etcétera, etcétera. ¿Ya? Profe, yo hice esos 3 tipos De de obra, obras. mira, Sí, ya, eran muy, muy, muy entretenidas. claro, Las que hacía con drama, o cuando por ejemplo, hice una obra donde era un sentimiento y yo era malo, y donde la tragedia era donde yo tenía que morir, así. Y era como lo más trágico de todo. sí, claro. También me tocó tener que hacer reír también, era la comedia, así como ser siempre así como un profesor así como súper chistoso en Y clase, casi que como yo un tenía los bufón, alumnos. así que hace reír solamente Ujú. siempre, claro. Y las que me tocaba de drama, donde tenía como que, así como que, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Exacto, Tenía que siempre claro, sacar ese tipo de cosas o buscar algo que claro. formara un drama. Claro, sí. Gracias, Christopher, porque con esto me das pie a presentar la otra obra mayor del género dramático, que es el drama. El drama es como el intermedio, como dice muy bien ahí, entre la tragedia la tragedia y la comedia, porque es lo más parecido a la vida común, a la vida humana, ¿ya? Porque se supone que nosotros vivimos ciertas tensiones, pero no siempre, felizmente, nuestra vida es una tragedia, pero no siempre es una comedia, ¿ya? Entonces, el drama es, como decía, es como el intermedio entre la comedia y la tragedia, y es lo más parecido a nuestra vida cotidiana, ¿ya? Porque presenta tensiones, presenta acontecimientos, presenta conflictos como muy humanos, muy reales, ¿ya? Ahora bien, como dice ahí de inmediato Christopher, como dice ahí, eh, en el caso del público, de los espectadores de la tragedia, claro que se van a compadecer del destino del protagonista, del personaje, del que muere, porque luchó durante toda la tragedia, durante toda la obra, contra esa voluntad, contra ese destino superior, pero al final igual se va a morir, pues, ¿ya? Y pasa eso, lo que decíamos al comienzo, que uno se mete tanto que hasta sufre con lo que le está pasando al protagonista, como quisiera que no le pasara nada malo, pero si es una tragedia, va a pasar igual, porque esa es la función o lo que presenta una tragedia, ¿ya? Ese sufrimiento eterno contra este destino que tiene, que este destino que ya está marcado por algo, ¿ya? Y no va a pasar o sea, y va a tener el destino fatal siempre. Ahora, este sufrimiento que tienen el público, ¿cierto? Los espectadores, es como se exterioriza como una liberación, como una purificación interior. Y esta elevación del alma, como dice ahí, a partir del miedo, de la piedad, la compasión, todos esos sentimientos que me generó todo lo que le está pasando al personaje, al protagonista que va a morir inevitablemente, se conoce por los griegos como la famosa catarsis. Por eso cuando uno hoy en día habla de la catarsis, cuando uno bota como todo lo que tiene, todas las emociones, todos los sentimientos, buenos, malos, pero generalmente son esta cosa de sentimientos, de cosas que te están ocurriendo, ¿cierto? Y uno como que se libera. Esa es la catarsis. Entonces, los griegos, muchos de ellos asistían al teatro para llegar a este estado de purificación, para sufrir con el personaje en las tragedias, ¿cierto? ¿Ya? Y pasar por este momento de purificación interior, de liberar todas sus emociones, sufrir con el personaje, ¿ya? Y este estado se llama la catarsis, ¿sí? Christopher. ¿Christopher? Sí, profe, dígame. No, pensé que querías decir algo, ¿no? No, yo quiero decirle que también igual igual en una actuación es muy fundamental también la pantomima, que también Por igual me supuesto. tocó también realizar.
Claro, claro que sí, o sea, todo lo El tipo de expresiones, claro, es fundamental, y todo, eso es algo fundamental en una actuación, la claro, pantomima. claro que sí, claro que sí. Gracias. Bueno, y obras menores del teatro, ahí está mencionado el sainete, la farsa, la loa, qué sé yo, que no las vamos a estudiar, ustedes solamente necesitan conocerlas, pero sí saber que las obras mayores son tragedia, comedia y drama, y conocer las diferencias de las tres, ¿ya? ¿En qué se asemejan? Que son obras mayores del teatro de la obra dramática, pero se diferencian en que la tragedia es más solemne, y el personaje, el protagonista, siempre lucha contra su destino y termina con la muerte de él o de los protagonistas. Comedia, tono liviano, festivo, jocoso, uno se ríe mucho, que representa o ridiculiza ciertos vicios de la sociedad o ciertas virtudes de la sociedad, ¿ya? Y el desenlace es feliz, no hay ninguna muerte aquí, ¿ya? Y el drama es el intermedio, es lo más parecido a la vida humana, ¿ya? Mezcla comedia y tragedia, ¿ya? Eso es. Ahí también teníamos el concepto de catarsis, que es este estado de purificación. Sobre todo se daba en el teatro griego con las tragedias, ¿ya? Que esto era de sufrir con el personaje, el protagonista, que le pasaban tantas cosas terribles, ¿ya? Y todo este sufrimiento a través de toda la tragedia terminaba con su muerte, y todo este sufrimiento, todas estas emociones que sentían los espectadores, el público, ya decíamos que se llamaba catarsis, ¿sí? Bien, acá tenemos los orígenes de estas obras mayores del teatro, ¿ya? Que son las tres que ya hemos mencionado, ¿sí? La tragedia, bueno, decíamos que el género dramático parte por la tragedia, luego se desarrolló la comedia como un siglo después, ¿ya? Entonces, en la antigua Grecia, ¿cierto? Y bueno, dice ahí a quién se le atribuyen las primeras tragedias, pero nosotros vamos a decir que los grandes trágicos griegos, las personas que escribieron tragedias griegas, las más conocidas hasta el día de hoy, es una terna, que es de Esquilo, están ahí abajito los nombres, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Son los grandes escritores de tragedias griegas, son los más conocidos, ¿ya? En cambio, la comedia también tiene su origen en la antigua Grecia, pero es un poco posterior a la tragedia. Y decíamos que, bueno, como es más festiva, estaban en estos cantos, como el origen, ¿cierto?, del teatro, ¿ya? Y aquí aparecía mucho lo que decía Christopher, la pantomima, el mimo, los mimos, ¿cierto?, la sátira, ¿ya? Y el gran representante griego de la comedia es Aristófanes, ¿ya? Es uno de los comediógrafos mayormente reconocidos, y se dice que es casi el padre de la comedia, Aristófanes. Y luego el drama, ya decíamos que también es de la antigüedad, que era el que mezcla, ¿ya?, comedia con tragedia, ¿ya? Bueno, y también el drama, por supuesto, tiene su origen en la cultura griega clásica, porque representaba un poco la comedia y la tragedia, ¿ya?, en conjunto. ¿Sí? Bien, dicho esto, ¿ya?, ahora vamos a responder algunas preguntitas para ir cerrando lo que hemos hablado hoy día del género dramático. ¿Les parece? Entonces, lo que yo les voy a pedir es que ustedes en su cuaderno coloquen 1, 2, 3, 4, 5 y me respondan la alternativa correcta. Vamos a hacer la primera a modo de modelamiento, ¿ya? Entonces, yo les doy un tiempo. Dice, el género dramático se caracteriza porque posee una estructura dialogada, representa una realidad trágica, el tiempo y el espacio son ficticios, tiene un narrador. ¿Cuál es aquella que corresponde a la alternativa correcta? ¿La de profe? ¿La B? ¿Sí? Sí, representa una realidad trágica. Dice género Yo también. dramático. Siempre Yo hay también. una realidad trágica.
profe, no ¿Ah? entendí. Yo también pienso que es la D. La D tiene un narrador. No, yo dije la B de La B beso. representa una realidad trágica, pero es que ahí No entendí. estamos hablando de las obras mayores, que es la tragedia. Porque no, el género dramático no presenta siempre una realidad trágica, puede ser una realidad cómica, festiva, o algo más humano, como los conflictos humanos. Pero sí, ¿qué es aquello que es inherente, Matías? Mauricio, muy bien. Matías, Yo pienso que es la A. La profe. claro que es la A. ¿Por qué razón? Porque dice que posee una estructura dialogada. Recuerden que una de las Exacto. principales características del género dramático es el diálogo, ¿ya? Entonces aquí, claro, esa de representa una realidad trágica, sí, puede ser del género dramático, pero es de una tragedia, ¿ya? Pero no de todo el género dramático. Aquí lo más general es, y lo más importante, es la estructura dialogada, cómo se presenta, ¿ya? ¿Se entiende? El tiempo y el espacio son ficticios, es que eso puede ser cierto o no, y de tener un narrador por ningún motivo, porque quien presenta el mundo dramático es el dramaturgo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ujú. Bien. Vamos a la número 2, que ustedes la van a hacer solitos. ¿Se entiende la número? Yo la veo que está superpuesta, ¿o me equivoco? La D está tapada, profe. Ya, yo les voy a leer porque no entiendo por qué quedó así. La 2 dice, la comedia, acuérdense, obra mayor del teatro, del género dramático, la comedia es una representación liviana y humorística, ¿cierto? Cuyo propósito es provocar risa en el receptor, ridiculizar los defectos de los personajes, hacer reflexionar al receptor sobre el valor de la vida, proponer una visión optimista frente a la vida. ¿Cuál es la más correcta? La B, profe. Yo creo que la A. La A. Provocar risa en el receptor, No, es la D. La D. La D, profe. proponer La una D. visión Yo digo la D, optimista frente a la vida. ridiculizar los defectos de los Es personajes. ridiculizar los La B. defectos de los personajes. Yo les dije, ¿ya? Yo les dije que lo vamos a devolvernos un segundito. La comedia siempre intenta, dice, ridiculizar defectos, virtudes de un grupo social que pueden ser personajes, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Siempre está eso presentando la comedia, está ridiculizando algo de un personaje, de un grupo, de la sociedad, etcétera, ¿ya? ¿Se entiende? Por lo tanto, es la B. La número 3, que está como superpuesta en la pregunta, dice lo siguiente: identifique la proposición incorrecta, que no corresponde, en relación a la obra dramática. Ustedes ven las alternativas, ¿cierto? Sí, profe. Ya, entonces vean cuál es lo incorrecto, cuál es lo falso, cuál es lo que no corresponde a la obra dramática. La D, profesora, podría ser en ella se predomina la función apelativa del lenguaje. La B. La función apelativa o conativa del lenguaje es propia del género dramático. Es la Porque B. apela, Yo creo que es la B. Es la la B. B. ¿por El qué? narrador presenta un conflicto dramático. Se presenta un conflicto dramático, eso es verdad. Pero ¿qué es absolutamente falso e incorrecto? Las acciones. El narrador no tiene nada que hacer en una obra Sí, dramática, es la B. La B. Es la B, profe. ¿ya? Cuando dice el narrador, ya esa no puede ser. El presentar un conflicto dramático, sí, pero lo presenta el dramaturgo, jamás un narrador. Muy bien, muy bien. El lenguaje de acotaciones, acuérdense, informa acerca de las acciones que deben realizar los personajes, ya sea gestos o actitudes, la vestimenta que estos deben usar, la decoración del escenario. ¿Es solo la 1, es solo la 1 y 2, solo la 2 y la 3 o todas? Todas, profe. Muy Todas. bien. Toda. Dijimos que las acotaciones son esas indicaciones que se le da a los personajes, qué gesto tiene que hacer, cómo tiene que Está aparecer, todo, profe. muy enojado, qué vestimenta puede usar, cómo está el escenario, etcétera. Así que son las 3. Muy bien, la D.
El lenguaje de acotaciones orienta, entre otros, sobre lo mismo de las acotaciones, sobre trajes y decoración, sobre movimiento de los personajes, tipo de diálogo de los personajes. Creo que Es la D. La D es también las tres, sobre los trajes que van a usar. No sé, este personaje se presenta con una camisa, por decir algo, ¿ya? Hay un tal decoración en el escenario. Los personajes se mueven lentamente, ¿ya? O llega corriendo. Y el tipo de diálogo, no sé, le dice furioso a tal personaje. Son las tres, la D. Muy bien, sigamos con preguntitas acá. Vamos a leer un texto y ustedes van a responder las siguientes 3 preguntas. Dice, camino, entre paréntesis, camino polvoriento de aldea, tarde calurosa de verano. El anciano lleva del cabestro a su burro. El niño montado, grupo de aldeanos dirigiéndose a los viajeros. Todo eso estaba entre paréntesis. Los aldeanos, entre paréntesis, burlándose. Miren ustedes qué gracioso, el mundo al revés. El pobre viejo apenas puede andar y el muchacho muy montado en el burro. Bájate, mequetrefe, que no tienes lástima del pobre abuelo. Y el abuelo dice, creo que esta gente tiene razón, hijo mío. Bájate y subiré yo. Niño, dice, como usted mande, abuelito. Entre paréntesis, el anciano monta en el burro, el niño toma este del cabestro y sigue en su camino. Este es un fragmento. Fíjense, la pregunta número 6 dice, el mundo al revés, que se llama así, dicho por los aldeanos, corresponde a una crítica, ¿por qué? Cuando dicen los aldeanos, miren ustedes qué gracioso, el mundo al revés, el pobre viejo apenas puede andar y el muchacho muy montado en el burro. Respeto Es por que las yo personas mayores. Respeto creo por las personas mayores. Yo creo que por la gente como que reclamaba porque veía que el niño, que era como más joven, podía llevar al abuelo arriba del burro, po. Ujú. Entonces, el respeto por las personas mayores. Mayor. Muy bien. En el texto, el lenguaje de acotaciones corresponde a las palabras de los aldeanos, al diálogo entre el abuelo y su nieto, a la descripción del espacio de la acción o todo lo que no es diálogo. La D. Yo creo que es la B. Al diálogo entre el abuelo y el nieto. Es que eso es parte del lenguaje dramático, los parlamentos. Aquí es todo lo La que no D. es diálogo. Todo es lo la que no D. es diálogo. Todo lo que no es diálogo. Yo por eso le decía entre paréntesis, porque eso es una acotación. Fíjense, estoy hablando del lugar, camino polvoriente del día, es una tarde calurosa del verano, el anciano lleva en su cabestro, del cabestro a su burro, el niño montado, grupo de aldeanos dirigiéndose a los viajeros, después dice los aldeanos burlándose, y después dice al final, el niño monta en el burro, el niño toma este del cabestro ¿cierto? Al burro y sigue en su camino, ¿ya? Todo lo que no es diálogo, todas esas indicaciones La D. son acotaciones. Muy bien. La D. En el texto, los aldeanos corresponden a personajes principales, antagonistas, colectivos o protagonistas. Antagonista. Principales. Los principales acá son el niño y el abuelo. Esos son los principales. Antagonista. La D. A ver, Igual pueden ser colectivos. colectivos. Nosotros no hemos hablado de los personajes dentro de la obra dramática, de la obra teatral, que vamos a hablar la próxima semana, pero son colectivos. Se llama Perfecto. personajes colectivos en la obra dramática este grupo de personas que tienen mucha fuerza, en este caso son los aldeanos, son personajes colectivos, ¿ya? Muy bien. Y por último, vamos a responder esto, ya sea verdadero o falso. Lo vamos a tener que ir haciendo entre todos ya por la hora. Veamos estas 10 preguntitas. Ustedes me dicen verdadero o me dicen falso. ¿Ya? La obra dramática corresponde al texto literario dramático. Texto literario es lo escrito, entonces. ¿Será eso? Verdadero. 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 Muy bien.
Las obras dramáticas se caracterizan por presentar un conflicto entre fuerzas opuestas. Verdadero. Verdadero, absolutamente. Verdadero. Piensen que lo que presenta una obra dramática es un conflicto entre fuerzas, entre una pugna entre fuerzas opuestas. Bien, la obra teatral corresponde a la representación de la obra dramática en un escenario frente a un público. Verdadero. ¿Sí? Verdadero. Es el gran objetivo de la obra dramática, ser representada, ¿ya? El director es el responsable de la decoración del escenario. Es falso, este parece. ¿Por qué? Porque el director dirige la obra de... Todo, es responsable de todo, ¿ya? Muy bien. Las intervenciones de un personaje reciben el nombre de diálogos. Verdadero. Sí, los diálogos, todas las veces que intervienen, ¿cierto? Ujú. El Verdadero. actor es quien se encarga de transformar el texto, el actor es quien se encarga de transformar el texto dramático en teatro. Verdadero. No, es falso. Falso. ¿Quién transforma un texto dramático en una obra teatral? El director, que es el que dirige. Bien. ¿El origen del teatro se encuentra estrechamente ligada a las prácticas religiosas? Falso. Falso. Falso, porque era como de agradecimiento, ¿cierto? Ujú. Al rey, perdón, no al rey, sino que al dios Dionisio, etc. Bien. La acción dramática es la forma estructurada que supone la interacción entre los personajes y asegura el desarrollo y la solución del conflicto. ¿Eso es Creo verdad? que es falso. ¿Por Verdadero. qué es falso? Es verdadero. Es Verdadero. verdadero, la acción dramática es todos los acontecimientos. Ya, y Verdadero. supone la interacción entre los personajes y con eso se va a desarrollar la obra y se va a solucionar el conflicto, ¿ya? A través del desenlace. El personaje que se opone al antagonista es el personaje secundario. Falso. Falso, es un personaje principal también, igual que el protagonista, son principales. Lo que pasa es que uno es el bueno protagonista y el antagonista es el malo, pero también es principal, ya no es secundario, ¿ya? Las acotaciones sirven para plasmar el diálogo de los personajes. Verdadero. Falso. Sí, falso, porque ¿cómo para plasmar, para dar a conocer el diálogo de personajes? Por eso son los parlamentos, pues. Ya las acotaciones son las indicaciones que pueden recibir los Verdadero. personajes, ¿ya? ¿Sí? Son las indicaciones que pueden recibir los personajes acerca de cómo actuar, al director, de cómo tiene que presentar el decorado, la ambientación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar ahora a asistencia, nos quedamos con ese mensaje y estamos como al borde del tiempo, ¿ya? De Mahatma Gandhi, vive como si fuese a morir mañana, pero aprende como si fuese a vivir para siempre, ¿ya? Bien. Qué bonito, profe. Sí, Qué profe, qué maravilloso. sí. Profesora, ¿Sí? si está escuchando la señora Winda, pueden avisar que yo me voy, tengo turno de noche esta semana. Ningún problema. No alcanzo a entrar en inglés. ¿Sí? Que le vaya muy bien, yo aviso. Ah, ya, para que avisen. Gracias. Hace Bien. mucho frío, parezco hija única como voy abrigada. Muy bien. Ya, pues cuídese Muchas mucho. gracias, muy amable. Bien, pasamos a asistencia y vamos cerrando la clase, ¿sí? Quedo presente, ¿cierto? Sí. Sí, sí, no se preocupe. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gabriela Acuña. Ahora voy a leer todos los nombres como hay gente nueva, ¿cierto? Fernanda Acuña. Américo Aguilar. Giovanna Aliaga. Abner Altamirano. Presente, profesora. Muy bien. Jocelyn Álvarez. Isabel Aranguis. Presente, profesora. Muy bien. Susana Araya. Presente. Sí, sí estaba. Pues. Jenny Araya. Caroline. El profesor avisó que anda en médico. Jenny, ya, perfecto. Sí, Jenny. Entonces, con justificativo, gracias. Caroline Astete. Lourdes Avellaneda. Mauricio Ayala. Presente. Sí, yo lo había visto, Mauricio. Leodán Bravo.
Juan Cáceres, Pía Cáceres, Pía, ¿no? Andrea Calfueque, Belén Castro, Elicia Contreras, María Jesús Fabreu, Juana Fernández, sí. Juan estaba, ¿verdad? No. Estrella García, Marina Gautier, Presente. muy bien. Janet Godoy, Janet me parece que estaba, sí. Constanza Gómez. Sí, estoy aquí. Ya, muy bien. Constanza Gómez. Seguimos. Acá. Daniela Gómez. Christopher Guíñez, sí. Presente, profe. Cristian Guíñez. Juana Jara. Presente, profe. Ella sí estaba, sí. Claudia Jiménez. José León. Esperanza López. Teresa López. Presente. Muy bien. Mabel Manríquez. Presente, profe. Muy bien. Génesis Marimán. Luisa Mesa, sí. Camila Molina. Presente. Muy bien, Camila, gracias. Osvaldo Munita. Janet Navarrete. Yesenia Navarro. Francisco Orellana. Natalia Orellana. Jacqueline Palma. Presente. Muy bien, Jacqueline. Camila Pardo. Camila. Lisette Ramírez. Dayana Requena. Katian Rivera. Presente, profesora. Muy bien. Marcela Riveros. Francis Ruiz. Ya. Y pasamos a la tercera hoja de asistencia. Roxana Ruz. Presente, Sí. presente. Sí. Carmen Gloria Sagredo. Eric Saldías. Priscila Sola. Janet Sotelo. Le tocó trabajar. Ya, con justificación, gracias. Ya. Claudio Soto. Winda Zurbarán, sí, ella tuvo problemas con internet. Anet Sí, Vázquez. la Sí. no puedo estar, profe. Profesora. Muy bien, Anet. Daniel Vázquez. Presente, profesora. Muy bien, Daniel. José Vergara. Bien. Ya pues, agradecerle su asistencia, que esté muy bien. Ah, José León sí lo dejé presente. ¿Ya? Que estén muy bien, se cuidan mucho, ¿ya? Y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Buenas noches, profesora. Gracias, profesora. Buenas noches. Chao, chao, profesora, que esté Chao, bien. chao. Buenas Cuídese. noches. Igual ustedes. Chao, chao. Buenas noches, profe. Gracias por la clase. Estuvo entretenida. Gracias, profe. Profe.